Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra microcápsula. En esta ocasión es una cápsula, pues también para acompañamiento docente, pero también sirve para todos aquellos alumnos que en algún momento dado requieran tener una tarea de tipo podcast. En esta ocasión vamos a estar viendo qué debe de contener un podcast, para qué sirve un podcast, en qué momento lo podemos utilizar, cómo los podemos grabar y algunas aplicaciones que puedes utilizar para grabar tus propios podcasts o bien subir tus audios en un canal de podcast. Entonces comenzamos. Esta es una breve cápsula para docentes creativos que requieran crear sus propios podcasts para subirlos a sus clases virtuales, o bien para aquellos alumnos que deseen agregar podcasts a sus participaciones en foros o cualquier otra actividad. Bueno, un podcast es una pieza de audio que se graba con una frecuencia constante. Los canales de podcast normalmente contienen secuencias de una temática en audios o archivos tipo audio. Un podcast puede ser utilizado como un recurso para complementar una actividad o una tarea en educación virtual. Algo que no debemos de perder de vista son las características que definen a un podcast de un simple audio cualquiera, ¿verdad? Un podcast va a ser normalmente un formato de audio en MP3 o tipo WAV. Es un audio digital que puede combinar voz, música y efectos sonoros. Esto va a depender de la calidad del podcast que creamos y que vamos a compartir en un futuro. No requiere una gran inversión para hacer podcast, únicamente grabar su propia voz en un formato digital básico. También se permite un contenido de infinidad de temas, ¿no? Pueden ser podcast de noticias, podcast para tutoriales, podcast para actividades didácticas específicas, etcétera, ¿no? Y entonces, si pudiéramos utilizar nuestro celular para hacer grabaciones, en nuestro celular estarían grabándose dichos audios. Los audios normalmente ocupan poco espacio en memoria. Sin embargo, si queremos que una mayor audiencia tenga acceso a nuestros archivos tipo podcast, entonces se sugiere crear cuentas en plataformas que permiten crear canales de podcast para subir grabaciones de tipo audio constantemente, con una periodicidad fija. Y bueno, los podcasts que tenemos actualmente, estos son de acceso gratuito, no requieren una suscripción, únicamente pues loguearse, nos piden unos ciertos datos, uno crea su cuenta, ¿verdad? La configura y posteriormente uno puede crear canales de podcast, como si fuera un canal de radio, ¿verdad? Uno va a crear sus propios canales dentro de esta plataforma y cada canal va a tener N cantidad de archivos tipo podcast, que pueden ser consecutivos, ¿no? Podemos estar narrando un cuento en el episodio 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Hasta que se termine ese cuento, abrimos otro canal y así sucesivamente. Bueno, estos son de algunos de las aplicaciones que están en la web que se pueden utilizar. Algunas tienen anuncios, ¿verdad? Pero la gran mayoría te permiten obtener el link, ¿verdad? La liga para compartir ese podcast a todas las personas que queramos que llegue ese archivo. ¿Por qué? Porque los archivos pudieran ser o muy cortos o muy largos. Y a veces, cuando los compartimos por correo electrónico, porque sí se puede, necesariamente el usuario tiene que descargar ese archivo para poderlo escuchar. Y va a depender también de las capacidades de su celular, ¿no? O de el equipo tecnológico que esté utilizando. Pero bueno, la ventaja de utilizar las plataformas es que podemos compartir
dónde está alojado ese podcast a nuestros alumnos, o bien, si somos alumnos, bueno, podemos compartirle al docente en dónde está alojado mi podcast. Bueno, y ya para concluir, solamente decir que los podcasts los podemos grabar desde nuestro celular y subirlos a alguna plataforma. O bien podemos crear canales en la web y poder compartir la liga. Los podcasts sirven para infinidad de estrategias académicas en modalidad virtual, pero también podemos utilizarlas en nuestras sesiones presenciales. Por su atención a esta micro información, muchas gracias.